Gracias a Dios por todas las bendiciones que nos da. Y bueno, pues vamos a nosotros aquí a continuar con nuestra enseñanza. Yo les pido que cierren sus ojos ahí donde están y digan al Señor: quiero de tu presencia, quiero de tu palabra, que no se quede en Éfeso, que no se quede en Pérgamo, que no se quede en Tiatira, que llegue a mi vida esta palabra. Si algo está mal en mí, como le hablaste a esta iglesia, yo quiero corregirme, quiero hacer las cosas conforme a tu voluntad. Padre, te damos gracias por darnos la bendición de estar aquí. Dios mío, presentamos nuestra vida delante de tus ojos y queremos que tú bendigas a cada uno de nosotros, de los que están aquí, de los que nos miran a través de los medios electrónicos. Bendice sus vidas, Señor, y permite que hayan cambios verdaderos, que tu Espíritu Santo hable ahora que estamos a tiempo. Todo lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Bendecimos su nombre. Hemos venido ya de unos días para acá hablando y abordando el libro de Apocalipsis. Un libro muy profundo, muy precioso, pero muy actualizado. Y que necesitamos nosotros aprender, porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy peligroso y muy difícil, así lo dice la palabra del Señor. Pero también ustedes son bendecidos al vivir en esta época. Porque por hoy se nos hace más fácil comprender todo esto, por todo lo que se está viviendo. Vamos al versículo 18, estábamos viendo el capítulo 2 de Apocalipsis y vamos al versículo 18 hasta el 29. Y aquí vamos con la cuarta iglesia, que es la iglesia de Tiatira. Aquí empezamos en este momento. Tiatira, situada a unos 65 kilómetros al sureste de Pérgamo. ¿Recuerdan Pérgamo? El lugar donde se empezaron a hacer los pergaminos, lugar que contaba con una biblioteca muy grande para aquel entonces. Entonces, hoy vemos nosotros esta iglesia de Tiatira. Como siempre, el mensaje es al ángel de la iglesia. ¿Por qué al ángel? Porque está hablando a través del pastor. El pastor es el mensajero, de acuerdo a la palabra del Señor. Tiatira estaba situada en una llanura muy fértil, para que vean lo próspero y lo importante de esta ciudad. La ciudad era célebre por su comercio. Se dedicaban a mucho comercio, a la hilatura de lana y la tintorería. De ahí era aquella mujer llamada Lidia, que aparece en la Biblia en Hechos 16:14, que se convirtió al Señor bajo el ministerio del apóstol Pablo y que fue una gran servidora del Señor. ¿Se acuerdan? Aquella que vendía púrpura. Era una mujer comerciante, una mercader. Los habitantes de Tiatira en general tenían fama de ser gente poco honorable, o sea, baja reputación. Eran quizás personas que no honraban su palabra, que quizás si podían tomaban lo que no era de ellos y abusaban del más débil, qué sé yo, ¿no? Pero eso sí, como en todos los lugares de aquel tiempo y en estos tiempos, habían templos erigidos, en este caso a Apolo, otro a Artemisa, a la diosa Diana. La Artemisa es la Diana en los tiempos actuales y la diosa latina. Había mucho acercamiento por parte de la gente a mujeres que eran brujas. Algo se parece en estos tiempos la situación a Tiatira, para que les dieran buena suerte, buena fortuna, dinero, etcétera. Iban a consultar a las brujas. Y ese es el problema. Estamos hablando, ¿me están oyendo? No estamos hablando de la gente que no ha aceptado a Cristo, que no conoce a Cristo. Estamos hablando de la gente que estaba dentro de esta iglesia. El mensaje era para una iglesia. Digo porque cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Estamos en un lugar donde hay tanta brujería y hechicería y donde todavía se hacen ciertas consultas y ciertos tratos, y ustedes vean lo que el Señor reprende, porque parece que no ve, no pasa nada, pero hay una reprensión también. Entonces, por lo tanto, en esa ciudad había gente pecadora, había mucho pecado, mucha brujería, mucho ocultismo y hasta satanismo deliberado. Todo estaba muy entremezclado. Estamos hablando de la ciudad y cómo la sociedad influía en la iglesia. ¿Ok? Vamos a avanzar un poco y vamos al versículo 18. Dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia, en la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego
y pies semejante a bronce bruñido. Dice esto. ¿Qué dice? Ahí está la palabra. ¿Cómo se presenta Jesús? Se presenta con una manifestación de gloria, en una condición divina. El Hijo de Dios expresa el poder que Él tiene para hollar. Hollar es pisotear a sus enemigos. Es la presentación. Versículo 19. Yo conozco tus obras. ¿Habrá algo que se le escape al Señor? Todo, aún los pensamientos, conoce el Señor. Pero dice también, y amor, tiene cosas buenas. Y amor, y fe, y servicio. Tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, ¿tenía algo bueno esta iglesia? Claro. Sí, como iba pasando el tiempo, sus obras iban incrementando, pero hay detalles que no recuerden que la salvación no es por obra y no todo lo cubren las obras, sino que hay que ir realmente a la raíz de las. Entonces, él conocía todas las obras de las personas de la iglesia, de todos los responsables y principalmente de los líderes, del pastor, todos, Dios sabía todas las cosas, pero también sabía el amor con que se conducía la iglesia basada en la fe. Para servir hay que tener fe, y era una iglesia muy servicial, eso sí. También le reconoce sus obras que habían aumentado, o sea, no nada más quedaron, como es normal, en todo ministerio, te entregan un ministerio y tú tienes que hacerlo crecer en el nombre del Señor. Igual esta iglesia había crecido, tenía cosas buenas, pero vamos al versículo 8, ahí está, pero tengo unas pocas cosas contra ti, y ahí está el problema serio, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahí está la mezcla del paganismo. Ahí está el pie en el camino del Señor y el pie en el camino del mundo. Ahí está el problema. Una cosa es ser cristianos religiosos, que todo lo ves con ojos de maldad. Otra cosa es realmente estar mezclando el mundo con las cosas de Dios. Y eso es lo que debemos de tener cuidado, porque Dios quiere su iglesia santa y limpia. Recuerden que todas estas iglesias, a pesar de que algunos teólogos registran tiempos y épocas para cada iglesia, pero también dentro de la iglesia y de las iglesias. Cuando hablamos de la iglesia universal de Jesús, de Jesucristo. Pero las iglesias hablamos ya de los títulos u organizaciones, denominaciones que hay. Hay iglesias, o dentro de cada iglesia más bien hay personas que se identifican. Y aquí estamos dando esta palabra y el Señor nos está hablando para que si tú estás identificado con alguna cuestión de esta iglesia, puedas corregirte a tiempo, como la palabra del Señor lo dice, y lo veremos más adelante. ¿Sabemos quién fue Jezabel? Fue la esposa de Acab, del rey Acab en Israel, una mujer pagana. Cuando hablamos de paganas, adoradores de toda clase de idolatría y de brujería, era bruja, era dominante, era manipuladora, era controladora. Además, utilizó a su marido, ella es la que mandaba. Y estoy seguro, por todo lo que dice la Biblia, que fue una mujer adúltera, que tenía hecho un tonto al marido. Mientras ella se daba la vida grande y libertina, el marido era un mandilón, como decimos en buen tabasqueño, haciendo todo lo que ella decía y creyéndole todo lo que decía, y el corazón del marido estaba hacia ella. En varias ocasiones en la Biblia vimos cómo ella controlaba, gobernaba, dirigía, y en una ocasión, porque no quiso alguien venderle una propiedad, el hombre se deprimió y fue ella: ¿por qué, si tú eres el rey, ve y mátalo y quédate con las tierras? Y así le hizo. Esa Jezabel manipula, y todo lo hace con ojos de maldad, de perversidad. Bueno, entonces manipula al varón para hacer su voluntad. ¿Cómo ven ustedes? Hay que tener cuidado. Yo he dicho que la mujer tiene muchas cualidades. Siempre nos llevará un pie o varios pasos adelante al varón. Tiene habilidades y sagacidad. Cuando esto se usa para bien, qué precioso, ¿no? Qué bueno. El problema es cuando se usa para mal. Porque
Han habido varones bien intencionados para servir en la iglesia, pero la mujer los echa a perder. Hay varones que quieren servir al Señor, no son apoyados por su esposa. Han habido mujeres que agarran pleito con todo mundo y quieren que el varón se pelee con todo mundo. Entonces, ese es el problema de la Jezabel. Entonces, primeramente llevó a su marido, al rey Acab, no era cualquier persona, era el rey Acab, a cultos idolátricos. Lo hizo adorar ídolos cuando estaba prohibido por el Señor y por su ley. Y luego, no nada más al marido, una vez que el rey fue controlado, toda la nación se pervirtió en la idolatría. Todo el pueblo, la fornicación espiritual, culto a Baal, en otras palabras, al mismo Satanás. Astaret o Astarot, actualmente es el culto dirigido a la falsa María. ¿Por qué decimos esto tan deliberadamente? Porque estamos en un país tan bonito, como decía Pablo, estados tan preciosos, cada uno tiene lo suyo, pero todos inmersos en la idolatría. No se trata de la religión popular, se trata de la idolatría que hay inmersa en ellos y que tiene cautivo al pueblo y que tranquiliza las conciencias haciendo ciertas cosas nada más sin darse cuenta que han olvidado, que se ha olvidado la ley de Dios y en que en muchos casos, en la mayoría de ellos, ni se conocen. Adoran la creación, pero no adoran al Creador, esa es la idolatría. Entonces, para que vayamos abriendo un poco los ojos, el problema es que este anciano o este pastor de la iglesia de Tiatira había aceptado o toleraba, dice la Biblia, a esa mujer. Tengo contra ti unas pocas cosas, pero vaya que qué pocas cosas, ¿eh? Eso no quiere decir que no tuvieran gravedad o no fueran graves esas cosas. Sí, había muchos problemas y era muy serio el asunto. Toleras a esa mujer, ese es el problema, ¿ah? Tolerar una serie de cosas en su hora falsa de enseñanza, en la falsa profecía, en la seducción dirigida a los fieles. ¿Ah? Como muchas veces tratamos de suavizar las cosas en la iglesia. Hay gente que, no, pues nada es pecado, todo es permitido, todo es tolerable. No, Señor. Dios es santo y demanda santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Está todo claro, ¿no? Entonces, mucho cuidado, porque todas estas cuestiones que vengo diciendo ha extraviado a mucha gente. Estoy hablando de esta iglesia, de los resultados negativos de la iglesia y que muchas veces se dan dentro de nuestras propias iglesias. Eran y practicaban el pecado, fornicación y participación en la mesa de los demonios. 1 Corintios 10, 21, ahí habla la palabra del Señor, que no puede haber relación entre Dios y el diablo, entre los ídolos y el templo. Cristo con Belial, no puede haber relación, ni lo santo con lo profano. Esa mujer Jezabel tenía una gran apariencia de espiritualidad. Ese es el problema, el engaño, la apariencia, las máscaras que se usan. De mucha piedad en su manera y palabra, especialmente de cara al pastor. Había una apariencia de tal manera que el pastor decía, no hombre, como esta persona no hay otra. ¿Ah? Y le delegó todo, incluyendo la misma iglesia. Entonces era un gran problema y hay casos muy fuertes dentro de las iglesias a través de la manipulación. Yo creo en la profecía, pero muchas veces se manipula. Muchas veces hay cosas que no deberían de estar dentro de la iglesia. Se supo ganar al pastor, de modo que pasaba desapercibido el pastor acerca de su maldad. Tenía más preparación Jezabel que los demás. Por lo tanto, esta gente sencilla eran fácil conquistadas y manipuladas por ella. Pretendía
interesarse por los problemas de ellos, así que de este modo ganaba su corazón para sí y ella podía satisfacer sus insaciables sed de control, de dominio. Este espíritu es un espíritu, el espíritu de Jezabel, que se mueve desde las casas, hogares, familias y en la iglesia. El problema es que cuando no se es espiritual es muy difícil detectar todas estas cuestiones, porque son cuestiones espirituales, se ven tan normal y nos acostumbramos tanto a ello que ya no tenemos ningún problema. Alguien me decía, cuando platicábamos, decía, mira cómo es el pecado. Hace días, dice, pues, pusieron una taquería cerca de mi casa, allá al aire libre, y empezó a llegarme el olor a tacos. Pero un día menos que otro fui y comí unos tacos y me senté ahí. Al rato ya no percibía el olor de tacos porque estaba yo tan inmerso en ese aroma que ya no lo percibía. Lo mismo puede suceder con un mal olor. Llegas y de repente lo sientes, pero después de unos cuantos minutos ya no lo sientes. Así es el pecado. Cuando lo toleras y te acostumbras, hay que tener mucho cuidado. Se necesita espiritualidad para poder detectar estos espíritus inmundos, malos, porque son espíritus malos, y son espíritus de control, de dominio sobre la gente. Este tipo de personas son manejadas por el espíritu de Jezabel. ¿Quiénes? Los que no se preparan, los que no estudian, los que no investigan, los que no se dejan enseñar. Fácil, el espíritu de Jezabel lo va a manejar. Recuerden que es un espíritu de control, es un espíritu de dominio, es un espíritu de fornicación y adulterio, de idolatría y de hechicería. Acuérdense de todo eso y tengamos mucho cuidado. Entonces, quiero decirles algo que tristemente en las iglesias abunda. También este tipo de espíritu de la mujer, de esta mujer perversa Jezabel. Pero cuando hablamos de mujer Jezabel, recuerden que estoy hablando de un espíritu, porque no solamente en la mujer se da, también se da en los varones este espíritu inmundo. Hay varones que quieren controlar, que quieren manejar, que quieren dirigir, que quieren hacer, que se creen más que otros, y si no se les toma en cuenta, entonces se rebelan, porque todo espíritu del diablo es rebelde, se rebela contra la obra del Señor, sabe por dónde va a atacar y a quién va a atacar. Entonces, algunos hombres también son conducidos por este espíritu maligno. Tienen don para ocuparse de las personas, saben cómo tratar con las personas, saben buscarle el lado a cada persona, se los ganan. Es un espíritu malo y lo usan para satisfacer sus mismos deseos o sus propios intereses, llegando a controlar y manipular a los que caen en sus redes. ¿Se dan cuenta? Y dicen, ay, qué gran líder, oye, cómo tiene capacidad de convocatoria, cómo tiene capacidad movilizadora, donde apunta, para allá van. No, hay que tener cuidado, porque cuando se es un líder delante de Dios, actuamos correctamente y todos los resultados se ven claritos. Pero cuando buscamos solamente tener controlado el grupo de gente que nos sigue y solamente buscamos nuestros propios intereses, mucho cuidado, porque es el espíritu de Jezabel que está actuando, sea hombre o mujer, una persona que está en esa situación y que le ofrece soluciones a su manera. La gente dice, no, y la gente va para allá, dice, qué bien. No, no es así. Mucho cuidado con el espíritu de Jezabel. Vamos al versículo 21. Ahí está la palabra. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Hago un alto aquí, un paréntesis. Dios, en su amor y misericordia, a todos nos da tiempo para que primero nos demos cuenta, analicemos nuestro camino, reflexionemos en ello, y si algo anda mal o todo está mal, tengamos tiempo de corregirnos, volviendo al Señor, volviendo a los principios de la palabra, rindiendo nuestra vida a Él, entregándonos de corazón, arrepintiéndonos de corazón y haciendo un pacto de vida con Dios. Pero dice la palabra, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Eso es lo duro. ¿Por qué? Porque le conviene. Ahora, el problema de Jezabel, que nada más está mirando esta vida, pero ha descuidado la eternidad. Nada más quieren satisfacer y resolver su situación del momento, pero el asunto es la eternidad que hay por delante. El Señor informa al pastor de la iglesia, al ángel,
que le ha dado oportunidad de que se arrepienta. Acuérdense que estamos hablando de una iglesia, ¿no? De Tiatira. Que se arrepienta de su pecado, que es su fornicación espiritual. Esa fornicación espiritual es convivir o querer convivir con Dios y convivir con el mundo. Ustedes saben que la fornicación es el sexo fuera del matrimonio para el caso de los que no están casados. El caso de los que estamos casados, el sexo fuera del matrimonio es adulterio. Y eso aplica en la vida física como en la vida espiritual. Y de todo ello es pecado y el Señor nos habla a tiempo para corregirnos. Si tú has aceptado a Cristo, si tú estás asistiendo a la iglesia, si tú estás siendo enseñado, pero también te gusta la participación del mundo, ahí está el problema, porque hay fornicación espiritual. Si tú un tiempo estás adorando a Dios, pero allá te vas a adorar a los ídolos. ¿Y cómo? Pues cuando das tu tiempo que le corresponde a Dios a otras cosas. O deliberadamente. Eres de las personas que van a los rezos, a las maneas, a todas esas cuestiones. Ahí está tu participación en fornicación espiritual. No hay comunión entre Dios y los ídolos. Debemos de ser bien claros. Él nos da oportunidad para arrepentirnos. El problema de Jezabel, ese espíritu no quiere arrepentirse. Entonces está dando el Señor la información que a tiempo, o más bien estamos a tiempo para volvernos al Señor. Dice, pero no lo ha hecho, no se ha vuelto al Señor. Es muy difícil que una persona con el espíritu de Jezabel se arrepienta. ¿Saben por qué? Porque le saca provecho. Porque le gusta vivir así, pues, ¿quién no quiere influir ante una iglesia o ante un grupo de gente? ¿Quién no quiere un liderazgo que brille, pero que brille solo con su propia luz, no con la luz del Señor? Y ese es el espíritu de Jezabel. Pero cuando tú empiezas a buscar de Dios, entonces renuncias a ese espíritu y empiezas a ser guiado por el Señor. El espíritu de Jezabel es orgullosísimo, ya lo dijimos, no quiere, se siente superior a los demás y la verdad lo es. Por eso usa gente ignorante, gente que no lee la palabra, gente que no tiene convicciones espirituales. Es más, hasta los mismos religiosos. ¿Quiénes son los religiosos? Los que tienen, así como dice la palabra, no tomes, no manejes, no toques, no hagas, no, porque todo es pecado. No, Señor, no es que estemos también en los extremos. ¿Por qué? Porque hay cosas más importantes del interior, como cuando el Señor le decía a los fariseos, si entendieran misericordia quiero y no sacrificio, estarían en otro plan, en otra situación, ¿sí? Entonces es difícil que se convierta, pero hay que hablar, hay que enseñar. El Señor nos está hablando a tiempo. Jezabel puede llegar a creer que tiene la verdad. Es más, así es. Una persona con el espíritu de Jezabel, sea hombre o mujer, aunque todo el mundo se dé cuenta que está mal, él o ella cree que están bien. Todos están equivocados. Porque llega a creer que es el mismo Espíritu Santo que le está hablando y que le está guiando y no se da cuenta de que debido a su perverso corazón no está el Espíritu Santo en su vida, sino son demonios de religiosidad que los controlan, les dirigen, les dictan al oído y son poderosos esos espíritus malignos. Entonces vean lo peligroso que se da en esta situación, ese espíritu. Llega a creer que es el Espíritu Santo que la dirige, que le guía y que Dios le habla, que tiene línea directa. Entonces, esta Jezabel profetiza, cree que tiene línea directa con Dios. Por lo tanto, siempre menosprecia las razones de los demás. Nadie tiene razón, no, es Dios el que me dirige. Ese es el problema. Yo creo en la profecía. A mí me han profetizado y se ha cumplido. Yo he dicho, ¿me están oyendo todavía? Yo he dicho que para que se cumpla la profecía, Josué 1:8 es la clave. ¿Qué dice Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿cuál es la palabra de Dios? Sino que de día y de noche meditarás. En vez de estar pensando en lo malo y en lo perverso, es la palabra. Para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces, ahora sí, que venga la profecía y se va a cumplir. Porque luego es que falló el profeta, es un falso profeta. No, el profeta no falló, estás fallando tú. No, es que no era cierto, Dios no me quiere. No, Dios te ama, el problema está en ti. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
entonces sí viene la palabra de Dios a tu vida. Entonces, pero el problema es cuando hay manipulación en la profecía. ¿Por qué? Porque hay muchas personas y falsos profetas que quieren que los escuchen, pero ellos no quieren escuchar a nadie. Quieren corregir, pero ellos no quieren corregirse. Ese es el problema. Andan con un espíritu de autosuficiencia porque ellos tienen línea directa. Así que el pastor a un lado, todos los demás a un lado, los líderes a un lado, nadie me puede dirigir. Nadie me puede llamar la atención porque está faltándole el respeto al Espíritu de Dios. Se llega a engañar a Jezabel. ¿Me estoy explicando? Mucho cuidado, mucho cuidado. Para eso nos está hablando el Señor, para que abramos nuestros ojos. Entonces, a pesar de la apariencia espiritual de esta Jezabel, no es más que la personificación del orgullo y de la rebeldía. Toda persona que se rebela contra la palabra, contra la obra, contra los siervos de Dios, contra el liderazgo, cuando hay un proyecto correcto, un proyecto bueno de avance, de establecer el reino, es el espíritu de Jezabel. Y ya dijimos que es espíritu religioso. Por ejemplo, hace rato que Pablo presenta esto aquí, tal vez alguno pensó, ay, qué feo, qué horrible, eso no debe estar en la iglesia. No, Señor, vamos para los tiempos que estamos viviendo. Yo vi a Pablo aquí actuar con los muchachos de la escuela y yo vi muchachos y muchachas llorando, quebrantados, después de ver esta obra. Ellos se identificaron. Quizás tú nada más veías a unas muchachitas pintadas de la cara haciendo cualquier morisqueta, pero los chamacos sí le entienden. ¿Por qué creen que los niños se reían? Pues tienen su mentecita más actualizada y pegada a eso. Ellos le entendieron todo. Vi a los muchachos, entonces digo, ¿por qué voy a cerrarme a que no? Tiene que venir con una palabra de Dios y con un canto de los antiguitos para que se mueva el Espíritu de Dios y para que la gente conozca de Jesucristo. A él está dando resultados en aquellos lugares difíciles. Entonces, Jezabel cree que tiene toda la razón y que es dueña de la razón y de la autoridad. Y no es así, por eso el Señor está hablando. Versículo 22, ahí viene, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Hay una advertencia, no es cuestión de decir, ya el tiempo lo resolverá. No es cuestión de decir, algún día Dios tendrá de mí misericordia. No, tiene que haber un arrepentimiento verdadero, genuino. ¿Cuál es la consecuencia? Si no se arrepiente, va a caer, dice, en cama postrado. Y en gran tribulación, también los que con ella están participando. Por eso es tiempo de arrepentirse. Entonces llega el momento en que los plazos se cumplen. Todo tiene su tiempo y su hora, y el Señor actúa con juicio. Jezabel siempre será a la postre castigada. La Jezabel, esposa del rey Acab, murió atropellada por el carro del rey. Se reventó literalmente y sus vísceras se derramaron y su sangre salpicó las paredes de aquellas casas. Se fue el rey, se subió, hizo todo lo que tenía que hacer y cuando se acordó, mandó para que la enterraran porque dice, esa perra, dice, es hija de reyes y merece sepultura. ¿Saben? Para cumplimiento de la profecía del rey Elías, del profeta Elías, solamente encontraron el esqueleto y las palmas de la mano y de los pies que no se comieron los perros. Todo tiene su tiempo y su hora. En esta vida podremos correr para donde querramos y engañar a todo mundo y hacer creer y la gente va ciegamente y habla y confiesa y dice, emite juicio y todo lo que quieran, pero todo tiene su tiempo delante de Dios. Es mejor volver con nuestro corazón al Señor y decirle, Señor, me arrepiento. Decirle cual el salmista David, Señor, examíname, prueba mis caminos, y si hay el camino de perversidad, sácame de ahí y guíame por el camino eterno mejor. Ahora que estamos a tiempo, tócale el hombro al que está a tu lado y dile, estamos a tiempo todavía. Todavía no has caído en cama, todavía tus hijos están contigo, todavía no tienes que
poner un moño de luto en tu casa. Gracias a Dios que estamos a tiempo. Pero arrepintámonos de corazón y no juguemos con las cosas de Dios, mucho menos nos dejemos engañar por este espíritu maligno. Así que también, si esta Jezabel condesciende con la brujería, amados hermanos, ya no anden que si con el hilito rojo en la frente del niño para que se le quite el hipo. ¿Quién dijo que eso se... Ya no anden diciendo que no soplen el anafre o el fogón con el sombrero porque se le va a ir la mujer. Yo creo que muchos ahorita van a empezar a hacer fuego a partir de ahora a propósito, ¿no? Ya no andes diciendo que si entras con el paraguas o sombrilla a la casa vas a quedar soltero todo el tiempo. ¿Ah? ¿Qué cosa? Ah, si te barren los pies, ¿qué pasa? Quedan viudos, ¿no? Algunos se van a dejar barrer los pies, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Que si hay eclipse se ponen unas tijeras aquí en el mandil, en el babero dicen allá en México, abierta para que el niño no salga con labio leporino. Que el secreto para cuando se te quema la leche, y puro secreto, es que quita este secreto, eso es parte de brujería. Ponen los montones de ajo. Alguien me decía que en un lugar personas cristianas que se dicen cristianos y adoradores de Dios, una de ellas andaba con un montón de ajo acá. ¿De qué se trata eso, pues? ¿O somos o no somos hijos de Dios? ¿O hay suficiente poder en Dios y en su palabra para guardarnos? ¿O hay que darle su ayudadita a Dios a través de la brujería, hechicería y falsas creencias de Jezabel? Así, todavía van allá a buscarle el remedio al niño porque tiene no sé cuántos problemas. Yo me acuerdo cuando era niño de la primaria, estudiante, entraban las señoras con una, ¿cómo le llaman? Un recipiente, aquí decimos jícara, con una serie de montes de hierbas y con lociones, y pasaban por todos los salones de la escuela, pedían permiso a los maestros para que cada niño fuera dándole así con la mano una batida por si habían puesto un mal de ojo en el niño, decían, le calentó la cabeza. Hoy, en estos tiempos todavía, autoridades de gobierno, ustedes los han visto que salen a propósito frente al televisor, dándose sus rameadas porque le están quitando los malos espíritus y le están haciendo limpia. Es una manera de promover el espíritu de Jezabel. Eso está afuera. El problema es que también se mete en la iglesia. Creencias, actitudes, ideas. Cuando fallece mi madre y la estaban sepultando, veo que un primo mío, que ya llegaba aquí a la iglesia, ya falleció, murió siendo cristiano, tomó una servilleta y empezó a hacerse así. Yo digo, está acalorado, yo no sé, y se limpió. Y después lo tira en la tumba. Le digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué eso? Ya no supo qué decirme porque lo vi sorprendido. Yo más bien lo sorprendí en la actitud. Porque él, a pesar de que había aceptado al Señor, como fue un masón, tenía ideas, pensó que con eso ya no le iba a tocar la muerte, ya se murió. A veces aceleras más el proceso porque hay puertas abiertas y al enemigo, al diablo y a los demonios y a Jezabel le conviene que haya ignorancia mientras él avanza con su obra, porque su propósito final es conducir más almas al infierno. ¿Podemos continuar? Versículo 23, ¿verdad? Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente. Miren bien, lee tus pensamientos. Allá estás en la medianoche pensando en la mujer ajena, estás pensando en el hombre ajeno, estás pensando cómo desquitarte del mal que te hicieron, estás pensando en cómo resolver las cosas a tu manera. Conoce todo.
y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Eso ya es juicio. Pero está diciendo anteriormente, te estoy dando tiempo para que te arrepientas. Qué duro castigo para el que no se arrepiente, ¿eh? En Ezequiel 33, 27 dice la palabra del Señor que matará con muerte. Entonces, cuando habla de muerte, habla de algo terrible. Aquí dice, cuando dice mataré con muerte es pestilencia. Va a llegar una plaga, va a llegar una enfermedad incurable, una enfermedad degenerativa. Ezequiel 33, 27. Con todo, se trata de un castigo para amonestar a todas las iglesias. Hay amonestación por causa del pecado. Versículos 24, 25. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, porque siempre va a haber un remanente fiel dentro de la iglesia, gente que realmente viven para Dios, gente que le cree a Dios y a su santa palabra y que practican la palabra del Señor. A ellos dice, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Retén lo que tienes. Cristo viene pronto. Y lo que está mal, corrígelo. Vamos a ver. El Señor no iba a enviar ese juicio a los fieles de la iglesia, sino a los que tenían la doctrina de esa mujer, tipo de Jezabel, aquellos que se jactaban de conocer, de saber. Cuando habla de las profundidades de Satanás, esto es importante, esto es interesante, ¿no? Esas profundidades son secretos de los iniciados en los pactos y rituales satánicos. Hay cosas que ustedes y yo ignoramos y no necesitamos saberlo, porque el diablo es capaz de todo y los brujos son capaces de todo, los hechiceros, las hechiceras son capaces de todo. Pero hay cosas muy fuertes que se practican, por eso es ocultismo, porque se hace el oculto, porque hay muchas víctimas de ellos. Pactos, rituales, iniciaciones, a eso se refería. En ese tiempo estaba el gnosticismo, que ya en sus niveles altos hacían rituales perversos, sucios y ofrendas a Satanás. Lo que pasa hoy, muchas cosas en teoría suenan bonitas, pero más allá se vuelven pactos satánicos, como el caso de los masones. El masón surgió para controlar el mundo, pero poco a poco fueron avanzando y hay grados. De tal manera que un masón grado 33 es un masón que ya tiene pacto, es una persona que tiene pacto con el diablo. ¿Qué pasa con los santeros que principalmente se promueven en la isla de Cuba? Aparentemente inician para hacer bien a la sociedad y curar y guiar a la gente supuestamente por un camino de luz, pero ya en sus niveles altos salen en las lunas nuevas y en las lunas llenas a hacer rituales en las orillas o en las playas, y ahí ofrecen y sacrifican vidas humanas. Las profundidades de Satanás hacen rituales y pactos para que la iglesia o las iglesias y los pastores caigan en pecado. El diablo sabe muchas cosas y hay gente que metido en esos niveles va descubriendo. Saben de las profundidades de Satanás, pero aquí el Señor habla a aquellos que no han conocido. ¿Por qué? Porque ¿para qué quieres conocer eso? ¿Para qué quieres saber si estamos del lado del campeón, del Todopoderoso? Amén. Entonces, ya les dije así para que tengamos mucho cuidado, ¿no? Acerca de las profundidades de Satanás, son los misterios reservados para los ocultistas, y en el caso de esta época eran los que enseñaban acerca del gnosticismo. Versículo 26, versículo 29, dice, al que venciere, digan al que venciere, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Te das cuenta? Al que venciere. ¿Cuántos quieren ejercer autoridad? Pero autoridad de la buena, no controladora como Jezabel. Versículo 27.
y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Versículo 28, y le daré la estrella de la mañana. Versículo 29, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces aquí hay una promesa, no es solo para Tiatira, sino también para todos los creyentes en Cristo. Para todos los creyentes. ¿Hay creyentes en Cristo aquí? Cristo le dará la autoridad sobre naciones. Así como Cristo recibió esa autoridad, la comparte. Él comparte esa autoridad, de manos de su Padre la recibió y Él la da. Entonces, esto es durante el reino del milenio, no es desde ahora. No vayas a salir que el Señor te dijo que ahora vas a regir con vara de hierro todo México, porque sí, esto es en el reino del milenio para todos los que perseveran. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, Apocalipsis 19, 5, en fin. Vamos al versículo 28. Y le daré la estrella de la mañana. Esta, en su interpretación, la estrella de la mañana se refiere al sol, es el que sale con refulgencia, ¿verdad? Y aquí representa a aquel que es la luz, o sea, a Cristo. Él se ofrece darse a nosotros, a los que fieles, verdaderos, los que no han manchado su ropa o los que se lavan en la sangre del Cordero. Versículo 29, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. De nuevo, este mensaje es para todos los que oyen la voz del Espíritu Santo. ¿Ah? ¿Cómo vas a oír la voz del Espíritu Santo? Ponte en intimidad con Dios. Saca tiempo para orar. Saca tiempo para ayunar. Saca tiempo para leer tu Biblia. Medita en la ley de Dios. Disfruta la palabra e involúcrate en el servicio en la iglesia. Para que no tengas una vida seca, vacía. Todo lo que recibes es para que sirvas. Entonces, esto es para los hijos de Dios, de todos los tiempos. De las cosas que son, se refiere a la iglesia de Cristo Jesús, esa que compró con su sangre preciosa. Yo le dejo hasta aquí por hoy. Vamos a continuar el próximo miércoles, primero Dios, porque todavía nos faltan 3 iglesias más, 3 iglesias más. Vimos la cuarta, ahora faltan 3 más, son 7 iglesias, y todas tienen un grado y nivel de enseñanza y de importancia para nosotros. No es que veamos aquí, ay, que mira qué iglesia tan tremenda, mira, tan mundana, no. ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Cómo estamos dirigiéndonos en la obra del Señor? El dueño de la obra y del reino es Dios. Nosotros administramos, nosotros participamos, nosotros dirigimos, nosotros tenemos una oportunidad de servir. ¿Lo estás haciendo correctamente? ¿Lo estás haciendo debidamente o lo haces a tu conveniencia? Dios nos ayude. Tiempo para arrepentirnos tenemos. Dios nos libre de que estas consecuencias que le tocaba vivir a esta iglesia nos vaya a pegar a nosotros. Pónganse de pie, por favor, y digámosle al Señor, ayúdame Dios. Padre, en esta hora, agradezco de una manera muy, muy personal que nos das la bendición de estar aquí. Yo te pido, Señor, que nos dirijas y que nos ayudes para que podamos reconocernos, Dios mío, y darnos cuenta en dónde estamos fallando, cuál es el pecado que nos está envolviendo, qué es lo que estamos tolerando, que poco a poco viene tomando terreno, pero es tiempo, Señor, de cambiar de vida, de arrepentirnos, de apartarnos del mal y de buscarte de corazón, porque luego puede ser demasiado tarde. Hoy que nos está dando tiempo de que nos arrepintamos, que resolvamos nuestra vida contigo, Señor, queremos hacerlo. Óyeme bien ahí donde estás orando, si tu matrimonio no está resuelto, resuélvelo. No te la vas a pasar todo el tiempo esperando que ella se muera o que se vaya y tú arreglar tu vida con otra persona que tú quieres, o al revés, o que él. Mejor arrepiéntete y dile, Señor, gracias por darme la oportunidad de corregirme en estos tiempos. Empieza a vivir para Dios.
esa relación mala que tienes con alguna persona, arrepiéntete, porque puede venir a ti y quitarte el candelero que representa al Espíritu de Dios. ¿Por qué creen que el rey David dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu, cuando se vio confrontado con su pecado? Podremos vivir sin muchas cosas como iglesia, pero vivir sin el Espíritu es la muerte, sin el Espíritu de Dios. De todas maneras, eso que hoy tienes, algún día lo tendrás que dejar. Y es mejor que lo dejes ahora, por voluntad propia y decisión propia. Y no que lo dejes porque ya las consecuencias de tu pecado te alcanzaron. Dile así: perdóname, Señor. Me arrepiento de todo corazón y busco en ti la conversión de mi vida. Señor, antes que sea demasiado tarde. Sigue orando, pero escúcheme, esa gente terca, necia, que solamente mira para sí y no mira a los demás, que egoístamente miran. Tienes que arrepentirte. Esas personas que tienen un falso liderazgo de controlar, de dirigir y de buscar benefactores personales, arrepiéntete. Se trata de Dios y de su obra, de su reino, de su iglesia. No se trata de ti y de tu importancia. Se trata de Dios. Arrepiéntete. Corrígete, entrégate. Gracias, Señor. Si alguien no ha aceptado la palabra de Dios y a Jesucristo como su Señor y Salvador, yo te invito ya para terminar en esta hora. Y los que están aquí, los que me puedan mirar a través de estos medios, ahí donde estás, solamente cierra tus ojos para no distraerte. Y vamos a hacer una oración de fe. Fe es creerle a Dios y a su palabra. Dile así, repitiendo conmigo: Señor Jesucristo, en esta hora reconozco que soy pecador y mi condición pecadora me aleja de ti y de toda bendición. Pero hoy me arrepiento de todo pecado. Te pido que me conviertas y me transformes en una nueva criatura, estableciendo, Señor, tu reino en mi corazón. Te abro mi corazón y mi vida y te recibo como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Ven, Señor, y ocupa el primer lugar en mi vida, porque a partir de ahora quiero vivir para ti, Señor. Ya no es lo que yo diga, no es lo que yo quiera, es lo que tú mandas, Señor. Renuncio a mí y a mis intereses personales por dejar lugar a tu palabra. Gracias por perdonarme, por darme salvación y vida eterna. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amigo, amiga, hermano y hermana, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.